Muy buenas a una entrega más. Hoy estamos quizás con nuestra entrevista más divertida, quizás no colorida porque viene de negro, pero sí lleno de luz ante las ideas. Estamos hoy con Emanuel Danan, que es creador de contenidos, activista por la libertad y un artista de protesta. Y hoy nos va a enseñar en más o menos 5 minutos cómo dar la batalla cultural de la forma más divertida y no solo mediante risas, sino también con choque, con buenas dosis de picardía. Bienvenido, Danan. ¿Cómo estás, Mamela? Un placer estar acá y bueno, muchas gracias por recibirme virtualmente. Un gusto. Entonces, hemos visto que lograste ya en YouTube superar el 1 millón de suscriptores. Y en la era de la corrección política, vemos que logras decir la verdad de forma frontal. ¿Cómo sugieres dar la batalla sin temor, pero a la vez llegando a cada vez más personas? Eh, yo creo que la clave para dar la batalla cultural es justamente perder el temor y entender que quizás el temor más grande en todo caso, si hubiera uno, es el de las consecuencias que sufriríamos si no diéramos la batalla cultural. Creo que es por ahí. Hay que decir lo que uno piensa y hay que entender una cosa. En esta era de la corrección política, todos estos discursos supuestamente progresistas, supuestamente tolerantes, que no son más que meras herramientas de utilización política, se nos han impuesto a través de los grandes medios, a través de la clase política, pero la gran mayoría de la gente guarda sensatez y piensa como nosotros. Que no tengan voz o que muchos no se atrevan a expresarse es otra cosa, pero digamos, lo que yo hago no es magia. Lo que yo hago, lo que hacen otros colegas, Agustín Laje, El Presto, tantos otros que también se atreven a dar la batalla, no es mágico. Es que ese público lo hemos sabido sumar porque la gran mayoría de la gente entiende que lo que decimos es sensato. Y la gran mayoría de la gente, se exprese o no se exprese, sabe cómo son las cosas, se da cuenta cuando algo es una falsedad y piensan como nosotros. Interesante. Entonces, a lo que estás llegando es que hay una mayoría silenciosa y simplemente le están dando voz. Quizás, quizás, no sé si sonaría muy pedante decir que le estamos dando voz, pero creo que parte del éxito que hemos tenido algunos influencers, como nos llaman, por esto mismo de justamente generar influencia, eh, es que llegó un momento en el que todo el discurso era tan igual, la hegemonía estaba cooptada por un discurso tan de memoria y tan instalado y tan impuesto, que, que el hecho de que saliéramos algunas personas jóvenes y que no respondiéramos a una línea editorial y que no respondiéramos a un político o a determinado o a una corporación, saliéramos a decir lo que pensáramos, creo que eso fue lo que conectó con muchísima gente. Salir a cuestionar el relato, salir a cuestionar el status quo, salir a cuestionar la narrativa que hoy es hegemónica, fue quizás lo que llevó a que mucha gente se volcara a apagar un ratito la televisión y encontrar otros medios alternativos, plataformas digitales, redes sociales, etcétera. Y ahí es donde, bueno, hicimos nosotros el trabajo y creo que cada vez hay más gente que se anima hoy y más herramientas, ¿no? Más plataformas, más redes sociales en las que la gente se empieza a animar cada vez más a pegar ese grito y dejar de ser una mayoría tan silenciosa. Bueno, agradezco que bueno, estás transmitiendo tanto en tu lenguaje corporal como en la palabra verbalizada esa humildad, ¿no? Que no es que, wow, hicieron algo increíble, sino que simplemente hicieron eco a un sentimiento que ya existe. Eso ayuda a conectar, transmitir eso que somos uno más, usar campera de cuero, ¿no? Como un muchacho. ¿Lo sientes? ¿Es algo que ayuda a conectar o? Mira, yo me he visto como me he visto, y esto es algo que hablábamos con Agustín Laje allá por 2017, 2018, cuando ambos estábamos más solo que Kung Fu en el Día del Amigo,
y éramos muy pocos los que en aquel momento nos atrevíamos a cuestionar la mitología de género, el feminismo de cuarta ola. Estábamos sentados en un bar acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires y claro, yo estábamos los dos con remera, jeans, zapatillas, dos tipos en aquel momento de 30 años, 30 y pico, y estamos hablando ya 5 años atrás. Y, y Agustín me dice, nosotros rompemos con esta idea que tienen los progresistas, que tienen los izquierdistas, de que los conservadores, los liberales, los patriotas, la derecha, términos tan obsoletos, pero que bueno, quizás todavía sirven para comunicar, somos acartonados con la camisa brochada hasta acá, con la corbata. La realidad es que es un cuento esto de que los jóvenes son todos de izquierda, de que los jóvenes son todos, o que la derecha son todos viejos y acartonados. Es un relato, lo cierto es que la gran mayoría de los progresistas o de la izquierda progresista no es ni rebelde ni joven, ni hippie, ni nada, sino que han sido simplemente adoctrinados a través de las instituciones en las que en lugar de educarse a la gente, valga la redundancia, se la doctrina. Y creo que también, como decís vos, no puede parecer algo superfluo la forma de vestirse o la forma de hablar o de gesticular, pero creo que también rompe ese mito de la derecha anciana, acartonada, con la camisa brocha hasta acá y la corbata, y la mujer en la cocina y el hombre trabajando en una oficina. Creo que si algo ha servido la campera de cuero o las zapatillas es demostrar que somos gente común y corriente, que nos vestimos como nos gusta vestirnos y simplemente pensamos distinto a lo que se nos impone. Bueno, para salir un poquito del esquema, ¿cómo funciona el humor en la difusión de las ideas y también un poco para romper con ese rigor que impone la corrección política? A mí el humor para mí es primero fundamental, es una herramienta fundamental en la discusión política, principalmente la ridiculización de lo que son las malas ideas. Y segundo, es lo que yo más disfruto. Lo que yo más disfruto hacer es humor, creo que se nota por la cantidad de sketches que tengo en mis canales de YouTube y de Facebook Watch. Eh, pero creo que es fundamental el hecho de mostrarle a, a quienes nos imponen cómo debemos pensar, cómo debemos hablar, cómo debemos votar, que se los ridiculice, ¿no? Que se demuestre que no tienen ningún tipo de autoridad sobre nosotros, que no son nuestros jefes y que nos podemos burlar de ellos. Y bueno, a mí me ha ido muy bien con eso, así que lo seguiré haciendo y lo seguiré disfrutando. Bien, hablando de ridiculización, vemos que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, hizo una publicación hace apenas días donde destacaba cómo, ya que hablaste del tema de género y de cuarta con doble intención, porque en Argentina, para quien no sepa, de cuarta, bueno, o les queda de tarea, ¿no? Si nos quiere elaborar el argentino presente. Dijo Jair Bolsonaro que Argentina, perdón, sí, que Argentina tiene ideología de género y ABORTO, que si no, YouTube nos censura. ¿Y qué es lo que señala? Que no lograron combatirle pobreza, ni le desemplee, ni les que cese, ¿no? Por supuesto, en portugués. Como argentino, ¿cómo ves las prioridades que ha tenido el gobierno y cómo el lenguaje inclusivo sirve para distraer o qué instrumentalización has visto que da? Yo creo que el lenguaje inclusivo y todas estas medidas que se toman a través de los cuentos de género o de los estudios de género, como ellos le quieren llamar, no son más que excusas para que los políticos no trabajen. ¿Cómo funciona esto? Es muy simple. Nosotros tenemos una problemática de criminalidad enorme en la Argentina, ¿no? Mucha inseguridad, una mujer asesinada cada 22 horas, cada 26 horas en lo que va del año, según el propio Observatorio de la Justicia. Entonces los políticos hoy tienen dos alternativas. O se ponen a crear leyes que realmente resguarden la integridad física de las mujeres, o nos hacen este cuento de que, hablando con la letra E,
institucionalizando el lenguaje inclusivo y censurando caricaturas por violencia simbólica, como hace el Ministerio de la Mujer, las problemáticas de las mujeres se van a resolver mágicamente. Lo cierto es que desde el año 2015, que se fundó el movimiento Ni Una Menos, el número de femicidios no para de aumentar. No solamente el número de asesinatos de mujeres, sino también abusos sexuales, trata de personas, violencia doméstica, todo lo que se puedan imaginar. Yo creo que eh, son medidas hasta infantiles, ¿no? Vos recién decías, Bolsonaro las ridiculizó. Yo creo que se ridiculizan solas. Son medidas absolutamente infantiles que solamente una generación infantil, como es la nuestra, como son los millennials, como somos los millennials, puede creerse semejante estupidez. Y los datos y los números y las estadísticas demuestran que no estoy equivocado. Nosotros lo venimos advirtiendo desde hace rato. Como te decía, somos los que apelamos al sentido común. Y si vos me propones a mí combatir el asesinato de mujeres, la violación, el abuso sexual con lenguaje inclusivo, me parece que el resultado va a ser obvio. Bueno, hoy ya tenemos el diario del lunes y vimos que el resultado fue obvio. Sí, de hecho, Argentina acaba de superar en inflación a Venezuela. En Por cambio, supuesto. Brasil vimos que es la única nación con deflación y sin embargo los diarios de mainstream, sobre todo O Globo, están preocupados por la estanflación. Pueden encontrar esa nota en el Paran Post, por cierto. Mencionaste una caricatura que fue censurada, entre otras, Dragon Ball. Y dato curioso, en Dragon Ball, a pesar de que hay super saiyajines y tantos niveles y tanta fuerza, pero llega Bulma o cualquier mujer personaje y se ponen blanditos. Entonces, en lugar de destacar a esas mujeres poderosas que sabemos suele pasar en el feminismo, no destacan al poder de la mujer, sino siempre esa subyugación e infantilización que destacas. Entonces, por ejemplo, vos que estás en el tema de la cultura pop, ¿cómo desaprovechar una Bulma en Dragon Ball, por ejemplo? Es que no hay ningún tipo de eh, verdadera búsqueda de empoderamiento de la mujer en este feminismo de cuarta ola. Lo que hacen es utilizarlo, es buscar al enemigo en caricaturas, en conceptos abstractos, como puede ser el patriarcado, para combatir algo que no existe, porque es mucho más difícil ponerse a combatir criminales, ponerse a combatir problemáticas, que ponerse a combatir al maestro Roshi o al príncipe de Blancanieves, que fue un escándalo mundial porque descubrieron que el beso no había sido consensuado. Entonces, yo me pregunto a cuántas mujeres va a ir a matar el príncipe de Blancanieves y me pregunto si el abuso sexual comenzó después del estreno de Blancanieves o si ya existía previamente. Creo que son preguntas muy sencillas que no puedo comprender cómo la gente que cae en estos relatos no se las hace. Y hablando de caricaturas, estuviste hace apenas días en Chile y destacaste en la televisión Sí, que la sí. Asamblea Constituyente es una caricatura en sí misma, porque tenían a Pikachu y al dinosaurio Cristóbal. Mm, Sabemos que, por ejemplo, en Argentina, el honorable Congreso era por el honor del cargo mm. y además porque era ad honorem, ¿no? Ese sentido que se hacía por vocación. ¿Ves una devaluación Ujú. en la función pública? Sí, absolutamente, 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 absolutamente. Y particularmente en el caso de Chile, hasta pareciera que es a propósito, ¿no? Es como si alguien más estuviera redactando esa constitución nefasta y poniendo una pantomima verdaderamente extravagante, casi como burlándose del pueblo chileno en su cara. Y te digo más, en esta devaluación que vos muy bien hacés respecto de la función pública y respecto de la política en todo el continente, eh, hay un cuadro más grave. Si bien yo obviamente cuando en el debate en la televisión, por los tiempos de la tele y por el ritmo del debate, elegí hablar de Pikachu y el dinosaurio Cristóbal porque iba a impactar mucho más. Yo mostré una imagen, se hizo muy viral ese segmento, ese fragmento, pero hay algo aún peor, y es que una de las personas que más ha militado la constitución chilena, que es un mamarracho, el borrador, mejor dicho, ojalá que no se apruebe, es un tipo que supuestamente tenía cáncer, se estaba muriendo y era un militante y estaba dejando sus últimos días de vida en esta lucha y resultó ser toda una farsa, nunca había estado enfermo. Entonces digo, esta constitución está fundada
sobre falsedades, sobre Pikachu, sobre el dinosaurio Cristóbal, sobre un enfermo de mentira, al igual que muchas de estas políticas para mezclar los dos temas y traerlos a colación, porque todo es parte de una misma devaluación de la política en el continente, al igual que el feminismo de cartón, al igual que el feminismo de cuarta ola y de todas estas políticas que se han tomado en la Argentina, que hoy tenemos como referentes feministas a Mayra Mendoza, Miriam Breckman, Luana Volnovich, Victoria Donda, Fernanda Raberta, un montón, acérrimas feministas, levantando las banderas del aborto, del lenguaje inclusivo, y lo cierto es que cuando eran diputadas el 23 de noviembre de 2016, votaron en contra de que se les corten los beneficios a los condenados por abuso sexual. Es decir, votaron a favor de los violadores y en contra de la integridad de las mujeres cuando tuvieron la oportunidad, cuando el feminismo todavía no era negocio, cuando el feminismo todavía no llenaba sus bolsillos. Es todo una gran mentira. El discurso de la izquierda es una gran mentira. Y con esto cierro esto que te estoy diciendo. La forma más clara de ver que el relato de la izquierda es una mentira es ver cómo los militantes de la izquierda quieren comunismo para vos, pero capitalismo para ellos. Hay dos actrices chilenas que han militado en contra de Piñera y a favor de la izquierda de Chile. Una particularmente es una vocera de la nueva constitución y una de ellas ha comentado cómo gustaba de pasar 8 o 9 horas en los shoppings estadounidenses desesperándose por comprar ropa en la meca del capitalismo más salvaje, ¿no? Y la otra, un día se quedó varada en Cuba durante la pandemia y le pedía por favor al dictador de derecha neoliberal Sebastián Piñera que mandara aviones a rescatarla del paraíso comunista en donde se la comían las ratas. Entonces digo, me parece que es hora de abrir los ojos y entender que todo este discurso es una gran mentira llevada adelante por gente que no son ni pobres, ni clase trabajadora, ni nada de lo que intentan imponer. ¿No? En ese sentido, vemos que de Argentina están saliendo muchos referentes, tanto así que te invitaron a Chile. Fue quizás por este dichoso efecto péndulo que se fue tan al extremo que por su propio peso Sí, cae, ¿no? Por un sí, lado. claro. Y por otro lado, ¿qué mensaje transmitirían tanto desde la calle como trascendiendo las fronteras? ¿Cuál es la amenaza inminente y cómo reaccionar ante ella? Mirá, vamos por partes. Quizás lo que decís es muy acertado. En la Argentina el pueblo cometió el error más estúpido que se puede cometer, que fue volver hacia atrás y olvidar de pronto todo lo que había hecho el kirchnerato. Pasó lo que muchos pensamos que iba a pasar luego de la elección de Alberto Fernández en 2019. Hay un video mío junto con el Presto en el que anticipamos lo mal que le íbamos a pasar. Es un video de 2019, luego de las elecciones PASO, y todo eso está pasando. Hemos caído en una desgracia tal que muchos referentes o activistas estamos apareciendo y estamos de importación en este momento. Y bueno, esperemos poder transmitirles, ¿no?, nuestra experiencia para que, por ejemplo, Chile, como hablábamos recién, no caiga en la misma desgracia que nosotros, habiendo sido un ejemplo durante tanto tiempo para América Latina. Y después me hiciste una pregunta más, ¿no? Sí, ¿cuál es la amenaza latente y ¿Cuál cómo es la amenaza? reaccionar ante ella? Mira, la amenaza latente, yo no voy a darte una respuesta cliché como podría decirte el comunismo, la izquierda. La amenaza latente es que nuestra generación siga siendo estúpida y cómoda. Esa es la cruel realidad, porque es muy cómodo quedarte sentado en tu casa pensando que hablando con la letra E estás salvando mujeres, o que dejando de ver Dragon Ball estás salvando mujeres, o que votando a un tirano de aldea como Alberto Fernández estás abogando por los más necesitados. Es muy cómodo ese relato, es un relato muy de los barrios como Palermo Soho, acá en Buenos Aires. Vos has estado, sabes de qué estoy hablando, ¿no? Barrios capaz con jóvenes de clase alta con culpa de clase. Eh, y, y lo que es incómodo es capaz decir verdades que vayan en contra del status quo.
verdades que a mí me cuestan, por ejemplo, estar en la televisión argentina gracias a las editoras de género, que no son más que censores de contenido con un nombre más agradable, Mm. ¿no es cierto? Es incómodo plantarse y decir el feminismo de hoy es mentira. Es incómodo plantarse y decir los estudios de género son una falsedad que se contradicen en 5 segundos. Es incómodo plantarse, y lo ha sido mucho tiempo, en contra del kirchnerismo, cuando el kirchnerismo tiene rentados a casi todos los artistas, las instituciones educativas, los medios de comunicación. Es incómodo, pero también es necesario, también es necesario. El verdadero enemigo somos nosotros mismos si no nos despertamos. Me gusta que salgas del cuadro y hables un poco de responsabilidad, ¿no? Porque mucho se habla de libertad, pero no lo suficiente de responsabilidad. Y ahí es clave conectar con el tema de lo infantil, porque lo que distingue precisamente a un adolescente de un adulto es la responsabilidad. Es fácil recargarlo en el otro y es difícil, dicho bien argentino, hacerse cargo, ¿no? Asumir las responsabilidades. Y con esto te molesto el último punto. El tema de la reciente censura, Viviana Canosa Mm. nos habló de cómo no hay intocables, ¿no? ¿Y qué mensaje darías tú ya para ir cerrando, para animar o bien para advertir lo que se viene si no se asume esa responsabilidad? Quizás que sí hay intocables como Sergio Massa, también nos están diciendo. Mira, Mm. yo a Viviana la respeto muchísimo porque fue la única persona que se animó a invitarnos a un medio tradicional, a mí y a Agustín Laje, la única. El resto, te digo, hasta han pasado contenido mío a mansalva sin jamás ni siquiera mencionarme. Así que mis respetos a Viviana, que se ha animado a decir en muchos casos lo que nadie se anima. Y, y creo que este tipo de cosas, y esto lo digo a modo de mensaje optimista, nos terminan beneficiando, nos terminan haciendo más fuertes, nos terminan haciéndonos entender que estamos en lo correcto. Por algo nos han censurado, en este caso Viviana, por algo muchos estamos en una lista negra confeccionada en 2021 por la fascista Ingrid Beck, una lista celebrada por Marina Abiuso, una supuesta feminista tolerante que trabaja en un monopolio mediático. Y cuando digo monopolio no estoy criticando el capitalismo, sino al gobierno que le da pauta y que ha firmado para que fuera un monopolio, el kirchnerismo. Pero estas cosas lo que hace la censura es hacernos entender que estamos diciendo algo que incomoda a los poderosos. Entonces, si nos censuran, si nos ponen en listas negras, si nos arman causas en la justicia, como a muchos nos ha pasado, significa que tenemos que seguir adelante porque les estamos tocando el trasero, como diríamos los argentinos, tratando de ponerlo de una forma más educada. Muy amable. Si no me equivoco, fui la única extranjera que aparece en esa lista. Ah, bueno, felicidades. Muchas gracias. Porque O sea que residente. vos también sos de exportación. Sí, es el residente argentino. Sí, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu lucha y por animar a tantos jóvenes a no tener miedo y sobre todo a comprender ese equilibrio entre libertad y responsabilidad. Así que bienvenido y esta es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y gracias a vos por tu lucha también, que te conozco hace años y sé que la estás dando desde esos tiempos en los que nadie se animaba a decir nada. Un gusto.